Hola querida familia de Cuenta Historias, antes de empezar con el video que tenemos programado esta noche, les queremos hacer una invitación para que se sumen a la dinámica que estamos organizando para este próximo 30 de abril. Como sabrán, y si no se los comento rápido, el 30 de abril en México se celebra lo que es el Día del Niño y aprovechando ese motivo, los invitamos a que nos compartan una fotografía de cuando ustedes eran más jóvenes, dígase cualquier edad, con la intención de saber cómo son, cómo eran y sobre todo para recordar el niño que alguna vez fuimos y que todavía llevamos dentro. El miércoles 30 de abril tendremos un directo especial donde veremos las fotografías de ustedes junto con la del resto de la familia de Todo Cuenta Historias. Tendremos algunas dinámicas, relatos alusivos a la fecha y sobre todo la compañía de toda esta bonita comunidad. Las fotografías las pueden enviar vía WhatsApp, vía Facebook o por correo electrónico. Todos los enlaces están en la descripción de este video. Y también si tienen alguna duda, alguna sugerencia, lo pueden hacer también en los comentarios de este video o de los próximos videos. Y recuerden también que todos los sábados y todos los miércoles tenemos directos, tenemos lives en los cuales ustedes también nos pueden hacer alguna pregunta, alguna sugerencia o algo que no entiendan de esta dinámica. Todo será con fines de entretenimiento. Y cada una de las fotografías será tratada pues con eso, con toda la discreción y con toda la seguridad posible, comunidad. Así que está todo totalmente seguro y todo está totalmente cubierto, ¿ok? Bueno, ahora sin más es hora de empezar con estas historias. Historias de un tema que queremos mucho en este canal porque fue de los primeros que llegamos a tocar cuando empezamos a crear contenido y que teníamos por ahí un poquito olvidado. Sin embargo, les pregunto a ustedes, ¿qué de terror le puede pasar a los carpinteros? Bueno, yo creo que muchas cosas. Y para prueba, estos relatos. Hola a toda la familia de Cuenta Historias. Me llamo Joaquín y soy carpintero desde hace ya unos años. Yo aprendí el oficio gracias a don Melquiades, un viejo maestro de la madera que trabajaba en su taller viejo en el pueblo de San Nicolás en el estado de Hidalgo. Cuando yo era joven solía pasar las tardes viendo cómo sus manos duras y arrugadas convertían trozos de madera en mesas, sillas, puertas y hasta cunas. Con el tiempo me convertí en su aprendiz y me enseñó que la madera tiene memoria, guarda historias y que si se sabe escuchar bien, puedes entender qué es lo que quiere ser. Un pedazo de madera sirve para hacer una silla, pero ella quizás está destinada para hacer una mesa. Cuando a la madera se le da la forma que quiere, esa mesa puede durar más de 50 años, y si se convierte en silla, solamente dura 5 años. Esa es la diferencia entre saber escuchar la madera y no hacerlo. Era algo que el señor me decía, pues, él era de los pocos carpinteros que aún se podía considerar como un artesano. El taller de don Melquiades estaba al final del pueblo. Un lugar oscuro y polvoriento donde las herramientas parecían colgadas desde hace siglos. El olor a madera recién cortada y barniz era parte del mismo aire. En el pueblo casi toda la gente iba con don Melquiades, pues aunque tenía ya sus buenos años, el señor trabajaba muy bien y a todos les gustaba la labor que emprendía. Les puedo decir sin temor a equivocarme que pasé los mejores años de mi vida en aquel taller. Quizás porque no tuve alguna figura paterna, el señor Melquiades fue como lo más cercano que llegué a tener. Además que me ayudó a emprender un oficio que desde hoy aún sigue poniendo el pan sobre la mesa. Todo estuvo bien, al menos en los años que estuve en aquel taller hasta que don Melquiades murió. Aquella fue una muerte solitaria, ya que el señor nada más tenía un familiar en el pueblo, pero casi no lo visitaba. Al señor lo encontraron desplomado sobre su banco de trabajo, con la gubia en la mano y con una expresión de cansancio eterno. Por lo que se dice o se supone, el señor Melquiades había fallecido trabajando, de un ataque al corazón que había terminado con su vida. Después de que pasó eso y como la carpintería quedó sola, su único familiar del señor decidió dejármela, bueno, vendérmela. Pues a él no le servía y en el pueblo no había quien la pudiera manejar, así que me quedé con aquella vieja carpintería de don Melquiades. Del trabajo que había estado haciendo y que fue donde perdió la vida se trataba de un ropero muy grande,
que una vez terminado el señor tenía pensado poner a la venta, pero como no se terminó, lo que hice fue guardarla y que quedara así, para que el recuerdo del señor aún siguiera vigente. Al principio me sentí honrado y melancólico, porque claro que faltaba la presencia de don Melquiades, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aunque eso no fue lo realmente extraño o perturbador, pues con el paso de los días empecé a notar cosas un tanto raras. Al caer la noche, las herramientas que eran del señor tintilaban solas, como si alguien las acomodara en un estante. Era más que claro que se podía escuchar como alguien sujetaba las herramientas y las manipulaba, pero ahí no había nadie. A veces al regresar por la mañana encontraba virutas de madera frescas en el suelo, aunque yo había dejado todo limpio una noche anterior. Era como si alguien hubiera estado trabajando de noche y las hubiera dejado tiradas. Y eso no fue lo más extraño, pues en el taller también empezaron a suceder cosas raras cuando estaba trabajando en algunos pedidos que me habían hecho. Los clavos desaparecían, la madera se astillaba en los trabajos, o los planos que se usaban para trabajos muy en específicos simplemente desaparecían. Era como si el taller mismo se negara o no quisiera que yo trabajara. Más bien no le gustaba que yo lo hiciera. Una noche, ya cansado de hacer algunos pedidos de carácter urgente, sin darme cuenta me quedé dormido en la carpintería. Me despertó un sonido hueco, como si alguien lijara la madera con delicadeza. Encendí la lámpara y vi algo que me heló la sangre. Aquel ropero que había guardado en una esquina para que no lo tocara nadie. Estaba casi terminado. Así es, ese mismo ropero que era el que don Melquiades había estado haciendo en aquella fatídica noche. Por una razón que desconozco, estaba prácticamente terminado. Las puertas estaban talladas en un diseño que yo no recordaba haber hecho, y la superficie brillaba como si alguien hubiera puesto barniz, pero ese trabajo no pudo ser. Yo nunca avancé en él, y nadie tenía acceso a la carpintería. Así que la pregunta era, ¿quién lo hizo? ¿Quién terminó aquel ropero? El miedo me paralizó, pero luego una tristeza inmensa me llenó el pecho. Era imposible, pero sabía que era él. Don Melquiades nunca dejaba nada a medias. Sabía que quien aún estaba y penaba dentro de la carpintería era el señor. Su cuerpo ya no estaba, pero su alma aún seguía aquí, trabajando como siempre lo había hecho. Me acerqué al ropero con manos temblorosas. La madera estaba tibia, como si hubiera sido trabajada hace unos cuantos minutos. Pasé los dedos sobre ella y sentí un escalofrío, un relieve de un hombre inclinado sobre un banco de carpintero, mismo que sostenía una gubia. Su rostro, aunque sin detalles claros, transmitía una profunda melancolía. No cabía duda, quien había estado trabajando en ese ropero era don Melquiades. Él aún estaba aquí para terminar lo que había empezado. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente, cuando entré al taller, el ropero estaba cerrado. Intenté abrirlo, pero las puertas no cedieron. Busqué las llaves por todo el taller, pero sin éxito. Entonces una idea absurda cruzó mi mente. Me acerqué al ropero y con un hilo de voz le dije: «Maestro, ya terminó. Ya puede descansar». El aire del taller se sintió pesado, como si algo invisible suspirara con alivio, como si alguien hubiera descansado. Me alejé unos pasos y cuando di la media vuelta, escuché un leve crujido. Al mirar de nuevo, las puertas del ropero estaban entreabiertas. Dentro solo estaba oscuro, un vacío profundo que me hizo sentir un escalofrío en toda la espalda. Ese ropero nunca lo vendí, no pude. Lo dejé en el taller cubierto con una tela vieja, pero desde aquel día nunca más encontré virutas en la mañana, ni oía las herramientas moverse solas. El taller, por primera vez desde la muerte de don Melquiades, estaba totalmente en silencio. Algunos días, cuando me siento en el viejo banco del maestro, creo escuchar el eco de su gubia deslizándose sobre la madera, y aunque me aterre la idea, también me reconforta. Tal vez el viejo nunca se fue del todo, tal vez sigue aquí,
en su viejo y muy querido taller de carpintería. Cuando alguien menciona San Bartolo Tututepec, pocos lo ubican en el mapa. Quizás porque sea un pueblo escondido entre las grandes montañas del estado de Oaxaca, donde la neblina se arrastra por las calles como un animal hambriento, y la humedad hace crujir la madera de las casas viejas de todo el pueblo. Bueno, es en ese lugar donde vive un viejo amigo mío llamado Esteban, que es el protagonista de esta historia. Una historia que data de hace muchos años atrás, pero que les puedo asegurar que simplemente es horrible. Esteban por muchos años fue carpintero en ese pueblo, pero en alguna ocasión le sucedió algo que de hecho se podría decir que lo hizo un tanto famoso. Bueno, más o menos. Dicho caso es el famoso hecho del Cristo de madera. Esto que les comparto, comunidad, no es un cuento para asustar a niños ni una leyenda de borrachos. Es algo que de verdad ocurrió y quienes lo presenciaron dicen que fue muy extraño. Todo empezó cuando el párroco del pueblo le encargó a Esteban restaurar el Cristo antiguo que llevaba décadas colgado sobre el altar. Esa figura era grande, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observando a los fieles con lástima. Medía cerca de 1 metro y a pesar de estar hecho todo de buena madera, ya se veía muy desgastado, corroído por el paso del tiempo y del clima. La madera estaba carcomida en algunas partes, la pintura deslavada, y los ojos del Cristo estaban hundidos en las sombras. Aquel parecía ser un trabajo más que le encargaron a Esteban, uno de varios artículos religiosos que tenía que restaurar, pues no era la primera vez que hacía un favor a la iglesia y tampoco era la primera vez que tocaba un artículo religioso. Sin embargo, en esta ocasión todo fue muy diferente a como había sido en otras imágenes, ya que pasó algo que muchos atribuyen fue un milagro, pero otros dicen que era el mismo diablo haciendo de las suyas. Desde la primera noche que aquel Cristo llegó al taller de carpintería, mientras lijaba la madera, sintió que el aire dentro del taller se volvía más pesado, denso, como si algo lo estuviera observando. Por una razón que él desconocía porque jamás antes le había pasado, dice que la luz de la lámpara oscilaba sin razón y el sonido de la madera siendo raspada se mezclaba con algo más, aunque no sabía qué era exactamente. Para Esteban eso, aunque claro que fue raro, dice que se lo atribuye a la cantidad de energía que tienen las imágenes religiosas. Él mejor que nadie sabía que estas imágenes suelen estar llenas de muchas energías, por la cantidad de personas que le rezan y le piden favores. Incluso para él dice que los objetos con mayor energía negativa no están en lugares malditos, sino que están dentro de las iglesias. Aquella noche, después de avanzar un poco con la restauración del Cristo, y ya entrada la noche, mejor decidió irse a dormir un poco, ya que tenía que pararse muy temprano al día siguiente. Sin embargo, cuando ya estaba acostado, despertó en la madrugada. Lo hizo con el cuerpo empapado en sudor. Un golpe seco había resonado dentro del taller, como si algo pesado hubiera caído. Con mucho temor se levantó tambaleándose y abrió aquella puerta. Por un momento dice que pensó que quizás algún ladrón se había metido a su taller, pero era raro, pues en ese entonces en el pueblo no se sufría este tipo de cosas, aunque claro, nunca faltaba quien lo quisiera hacer. Con mucho cuidado abrió la puerta del taller y tras perder la luz, vio algo que le asustó mucho. La imagen del Cristo ya no estaba en la mesa donde lo había dejado, ahora estaba en el suelo, boca abajo, con los brazos retorcidos con una posición imposible. Esteban sintió miedo e intriga, pues no solo el Cristo de madera había cambiado de lugar, sino que había cambiado de gesto, de posición de los brazos, algo que era simplemente imposible, porque ese Cristo era de una sola pieza de madera, no había forma que éste se moviera, no tenía articulaciones o algún tipo de flexibilidad en el cuerpo, era solo que éste se movió y ya.
Esteban dice que no entendía cómo había pasado. No había viento, no había nada que pudiera haber hecho que cayera de esa forma. Tras pasar el susto y darse algo de calma, colocó de nuevo el Cristo en la mesa y revisó la madera. No había grietas nuevas ni señales de daño, pero sí había algo diferente. Los ojos, que antes estaban opacos y sin vida, parecían brillar en la oscuridad. Es luz, se dijo a sí mismo, pero en el fondo sabía que no era luz. Aquel Cristo de madera tenía otra cosa extraña, pero por la hora y el cansancio que tenía, mejor no quiso sacar más conclusiones apresuradas y mejor se fue a acostar. Las noches siguientes fueron peores. Cuenta Esteban que cada noche se despertaba a sentir una presencia en su habitación, como si alguien se parara junto a su cama, mirándolo sin moverse, pero cuando abrió los ojos, no había nadie en el cuarto. Este estaba vacío, pero lo peor era cuando dice que sin razón aparente, empezó a escuchar golpes en la madera del Cristo. No eran golpes hacia el Cristo o hacia su madera directamente, claro que no. Los ruidos que se escuchaban era más bien como si algo dentro del Cristo arañara para intentar salir. Y fue que pasó lo que muchos dicen fue un milagro, pero que no lo era. Una voz empezó como un murmullo suave que apenas se distinguía proveniente del Cristo de madera, pero pronto se hizo más claro. Decía su nombre, el nombre de Esteban. Lo llamaba entre un tono entre suplicante y burlón. El rápido es ahora cuando le hablaron. Fue por el cura del pueblo y le contó todo lo que había presenciado, cómo el Cristo le habló, pues ese Cristo de madera le dijo algo. El cura no le creyó y lo tachó de loco, pero Esteban juró que este sí le habló. Este chisme corrió como pólvora por todos lados, haciendo que la gente pensara que era un milagro, y otros decían que no lo era, que era producto del diablo. Aquella imagen regresó al templo. Esteban no pudo terminarla, pues prefirieron que mejor fuera colocada donde estaba. Pero ¿qué pasó? Se cuenta que mucha gente sí llegó a escuchar a ese Cristo, pero lejos de verlo como un milagro, lo vieron como algo malo. Fue por ello que un grupo de personas en contra de medio pueblo se llevó a las afueras del pueblo que el Cristo. Lo hicieron hasta un barranco donde lo tiraron. Pero extrañamente ese Cristo regresó otra vez al pueblo. Nadie sabe si es que alguien lo devolvió o si es que se devolvió solo. La cosa es que ya no creyeron que era un milagro, pues el Cristo estaba tan deteriorado que daba miedo. Daba terror solo estar de frente a él. Fue por eso que intentaron quemarlo. La gente del pueblo roció la imagen con gasolina y le prendieron fuego. Las llamas se elevaron consumiendo toda la madera estrepitosamente. Todos se quedaron observando hasta que solamente quedaron brasas humeantes. A raíz de eso que pasó, Esteban no trabajó por un tiempo en el taller porque decía que lo que pasó fue algo paranormal, y con el miedo que tenía mejor se dedicó a otra cosa. Con el tiempo regresó a su oficio, pero ya nada fue igual, y todo desde que arregló aquel Cristo de madera del pueblo. Hola a toda la familia de Cuenta Historias. Mi nombre es David y les comparto en esta ocasión un relato que le pasó a mi abuelito Tomás cuando era joven, y creo que es algo que les puede despertar muchos miedos. Esto ocurrió cuando mi abuelo era joven, hace más de 40 años atrás tiempo. Una mañana le llegó un encargo de madera recién cortada por la sierra cercana. Por aquel entonces él era un carpintero y por ende cada cierto tiempo compraba cargas de madera para hacer sus trabajos. Aquella carga que compró en esa ocasión, dice, se trataban de troncos gruesos, de madera oscura y húmeda con un olor extraño entre dulce y rancio, un olor que aunque era un árbol de pino, parecía otra cosa. El proveedor, un leñador viejo llamado Jacinto, quien por cierto le vendió muy barato aquella carga de leña, le dijo a mi abuelo que era porque le urgía el dinero, pero creo que al final era más bien otra cosa. Mi abuelito Tomás cuenta que la primera vez que tocó la madera con sus herramientas, sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda.
Cada vez que aserraba un tronco percibí un olor como a sangre, algo que no era común, pues él tenía años trabajando en este tipo de madera y jamás en toda su vida algo así le había pasado. Por mucho tiempo dice que creyó que era su imaginación, pero conforme avanzó el trabajo, las cosas se volvieron extrañas. Una noche dice que eso de las 11 o quizá las 12 de la noche, juró escuchar golpes en las paredes y pasos, justamente donde estaba la bodega donde guardaba aquella madera. Pero cuando se levantó a ver dice que no había nada, que no había nadie. Lo verdaderamente aterrador, dice mi abuelito, pasó un día, uno donde él se encontraba lijando una tabla, pues a la hora de hacerlo notó algo bastante inquietante. Un nudo en la madera tenía forma de ojo. Lo miró un rato y sintió que la mirada era de vuelta. Con un escalofrío decidió ignorarlo y continuó con su trabajo. No fue hasta que terminó su primer mueble con esa madera que las cosas empeoraron. Fabricó una silla para un cliente, pero al día siguiente la encontró fuera de su taller en el patio, como si alguien la hubiera movido. Luego construyó un baúl, lo dejó cerrado por la noche y al día siguiente lo encontró abierto con las bisagras dobladas. Creyó que algún ladrón o animal estaba entrando al taller, así que decidió quedarse despierto para vigilar todo lo que ocurría por las noches. Esa noche, sentado en una silla, vio algo que nunca pudo olvidar. Desde la esquina más oscura del taller, la madera crujió y se dobló. Las tablas recién cortadas se torcieron en formas extrañas. Los muebles temblaban y una sombra surgió del montón de leña. No tenía forma humana. Era un bulto oscuro con extremidades largas y retorcidas. Y su rostro eran solamente dos ojos hundidos brillantes con un rojo muy intenso. Un lamento salió de su boca inexistente. Un susurro que, según dice y recuerda, era como el lamento de la Llorona. Mi abuelito se quedó paralizado. La cosa avanzó hacia él, arrastrándose entre los muebles. Sus lamentos llenaban el aire, haciendo que la piel de mi abuelito se erizara y se llenara de mucho miedo, mismo que lo hizo salir corriendo de su casa en busca de ayuda. A la mañana siguiente mi abuelito se deshizo de toda la madera que le quedaba. Preguntó al vendedor de la madera sobre el origen de esta, pues era raro que algo así pasara. Fue ahí que este hombre le dijo algo que parecía un secreto. Ese árbol había crecido en el sitio donde hace muchos años la gente colgó a una mujer acusada de brujería. Según se decía que su espíritu quedó atrapado en ese árbol, esperando a ser liberado, siendo que quizás esa fuera la razón del por qué esa madera estaba maldita, o de alguna manera esa madera estaba embrujada. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.